Vale, me toca continuar un poco esta serie que Nico ha comenzado. Y confieso que no me sentía tan seguro del título de este mensaje y de cómo... Quizás voy a contarle un poco el detrás de escena de toda la preparación, y es que a veces me es difícil ponerle rótulos o títulos a quizás a la forma ideal, a los medios que Dios nos ha confiado para que nos relacionemos con Él. Yo lo he dicho ya varias veces, sé que me repito, pero cada vez me resulta más misteriosa la relación con Dios, más, ¿cuál es la palabra? Menos dominante. Es algo que siento que no puedo dominar a Dios, no puedo controlarlo en los márgenes que a mí me gustaría, en las formas en las que a mí me gustaría relacionarme y conocerlo. Y eso por un lado me entusiasma y por el otro me frustra a veces. Y digo todo esto en función de pensar en hábitos, en estrategias, no sé si la palabra estrategias, pero disciplinas, avenidas que Dios nos ha revelado para conocerle. Una de mis experiencias al estudiar la santidad es, en especial, contrastarlas con otros personajes históricos. No puedo evitar la comparación, y cuando pienso en estos, vamos a decirles, héroes de la fe, y hay varios que no están ahí en imágenes porque no tengo su imagen real, pero podríamos pensar en, por supuesto, el apóstol Pedro, Pablo, Moisés, más atrás en el tiempo, y figuras no bíblicas como Martín Lutero, Francisco de Asís, John Newton, Richard Wurmbrand, entre otros, ¿no? Si quieres puedes poner los tuyos ahí. ¿Quiénes son tus héroes? Las personas que tú consideras de que han dejado una huella en la historia, no solamente del cristianismo, sino de la humanidad. Mi tendencia es a compararme con ellos, y como pueden imaginar, el balance es negativo, al menos en mi caso. Particularmente, algo que he descubierto al estudiar las biografías de varios de estos personajes, es que hay un hilo conductor en cada uno de ellos. Hay un patrón que se repite, hay una cualidad especial que hizo a estos hombres tan trascendentes a lo largo de la historia, y es algo a veces quizás no tan explorado, que es su llamado, su vocación. Ahora, ¿a qué me refiero cuando digo llamado, vocación, su misión de vida? Voy a incluir aquí una definición que Os Guinness, en su libro que tenemos en la biblioteca, comparte. Y piensen, por ejemplo, en el llamado de Dios con Moisés en el desierto. Dice Os Guinness, el llamamiento es la verdad de Dios que nos llama para sí de una forma tan decisiva que todo lo que somos, todo lo que hacemos y todo lo que tenemos e invertimos con una devoción y un dinamismo especial, en una vida que es una respuesta a su convocatoria y en el servicio. Pensemos en esto. Moisés fue llamado específicamente para liberar al pueblo hebreo después de 430 años de esclavitud. Pedro fue llamado junto al resto de sus compañeros de trabajo a ser pescador de hombres. Pablo fue llamado a ser el apóstol a los gentiles. Francisco de Asís fue llamado a vivir entre los pobres y los leprosos. Lutero fue llamado a reformar la iglesia. John Newton a abolir la esclavitud. Wurmbrand a predicar a los comunistas rusos. Martin Luther King a detener la discriminación. Franz Laubach, que es el que Nico ha estado más trabajando estos días, fue llamado el apóstol de los analfabetos. Es decir, lo que quizás hace a estos hombres o mujeres tan especiales, quizás no tenga tanto que ver con su virtud,
sino con su llamado y su fidelidad a Él. Cuando pienso en el modelo que ellos representan y en el largo proceso que han recorrido hasta llegar a esa dimensión, me siento un poco, me imagino, aquellos que han leído El progreso del peregrino de John Bunyan, en este largo y duro transitar de la vida cristiana. A veces tiendo a imaginarme el llamado como una carga pesada, una meta demasiado lejana, llena de peligros y sacrificios, superior a mi voluntad, mi capacidad, pero sobre todo a mi fe. Por momentos me aterra el llamado de Dios. No puede producir menos el que quiera seguirme, tome su cruz. Pero al mismo tiempo, me resisto a dejar de intentar seguirle. Inclusive mis pozos de dudas más profundos, digo al igual que Pedro, ¿a quién iremos? Entonces a veces simplemente intento aceptar mi realidad y me conformo con las migajas que caen de la mesa de su gracia. Y pienso quizás, yo no estoy hecho de la madera que estos hombres. En más de una ocasión, batallo con esta tendencia y esta autocrítica. Y quizás también te identifiques con esto. También la culpa o el fracaso y el dolor puede hacer que percibamos la vida cristiana más como una carga cuesta arriba que como un llamado amoroso. Y por eso he pensado y creo que es necesario repensar nuestro llamado. Cuando digo nuestro llamado me refiero al llamado de Cristo. Y para eso, y para cortar un poco con tanta sensibilidad, quiero ahora aterrizar un poco y meditar en nuestra historia como creyentes. Quizás les suene, o quizás alguno conozca el término coram deo. Es un término muy popular del latín entre los primeros creyentes, pero que se popularizó especialmente durante la Reforma Protestante. Y uno de los principales avivamientos que produjo la Reforma en Alemania, en Wittenberg, tiene que ver justamente con cómo se concebía la idea de que Dios llama a la humanidad. Previo a 1510 existían dos clases bien definidas de cristianos. Por un lado estaban los cristianos clase A, quizás los de la primera imagen, ¿no? Y ese grupo estaba puramente reducido al clero y a la iglesia, a quienes trabajaban allí. Ellos eran los únicos que tenían acceso a las escrituras, practicaban lo que se conocía como los consejos de perfección, que eran votos de celibato, de pobreza, es decir, estos hombres se dedicaban únicamente a estudiar las escrituras, a dedicarse únicamente al servicio en las misas, por supuesto que no contraían matrimonios, no tenían un empleo, vivían a veces pidiendo limosnas. Se creía que ellos eran los únicos capaces de estar a la altura del verdadero llamado de Dios. Tal es así que cuando una persona se convertía en sacerdote o monja, la concepción era, esta persona respondió al llamado. ¿Y qué hay de los demás? Bueno, ¿qué hay de aquellos que no responden al llamado? Para ellos está el grupo, la categoría B de cristianos nominales, que eran prácticamente el resto del pueblo, en su mayoría personas analfabetas y pobres, a los cuales la iglesia había asumido que la carga del cristianismo era tan pesada que no podían cargar sobre sus hombros, además de la dura vida en el medioevo, sumarle además
el yugo de Cristo. Entonces, para resolver este dilema, se dividió el cristianismo entre estos dos grupos. Y a la clase B se les dijo, vosotros intentáis hacer las cosas lo mejor que podáis, pero eso sí, tienen que venir a misa todos los domingos y participar de los sacramentos para pertenecer y ser salvos. Claro, esto era una fábrica de cristianos culposos que permanentemente decían, yo no soy lo que debería hacer, pero si no participo de la Eucaristía, si no participo de los sacramentos, de bautismo, etc., pues estoy condenado a ser expulsado de la iglesia. Para ellos, su llamado era simplemente asistir y participar de una forma muy superficial a los sacramentos. Esta expresión corandeo significa delante de Dios o en la presencia de Dios. Y lo que este término quiere justamente expresar es la idea de que toda la humanidad, es decir, mejor dicho, toda la vida humana, todas las esferas que corresponden al ser humano, su trabajo, su familia, su crianza, sus gustos, sus placeres, todo está bajo la soberanía y el control de Dios, y todo puede ser ahora un medio con el cual honrar y glorificar a Dios. No hay nada que quede fuera de la presencia de Dios. No hay una división, una fragmentación entre la vida religiosa o litúrgica, es decir, la adoración en la iglesia, sino que a donde voy es un potencial santuario de la presencia de Dios donde puedo estar honrando a mi Creador. Y quien viene a romper un poco esta idea es justamente Martín Lutero, quien critica esta tendencia que la iglesia había construido en sus últimos siglos y dice, las obras de las monjas y los sacerdotes, por santas y arduas que sean, no difieren ni una pizca de los ojos de Dios de las tareas del campesino que trabaja en el campo o de la mujer que se ocupa de las labores de su hogar. Ante Dios somos todos exactamente iguales. Ciertamente, dice, el trabajo doméstico de un criado o una criada resulta a menudo más aceptable para Dios que todos los ayunos y demás labores de un monje o un sacerdote, porque el monje o el sacerdote no tienen fe. Siempre haciendo uso de la hipérbole, Lutero. Pero él es el primero que viene a romper esta tendencia de decir, no existe tal cristianismo barato, no existe un cristianismo nominal y clase B en el cual hay pobre de ellos, hay que ayudarlos simplemente. Que por estar en un monasterio no eres mejor que nadie. Esto es lo que se conoce, o como al menos Os Guinness en su libro que les dije, describe como la distorsión católica del llamado de Dios. Esto, a lo largo de tantos siglos, fue a lo que condujo inevitablemente a la Reforma protestante. Entonces, en este contexto, la mejor herencia que recibimos de la Reforma es la recuperación del sacerdocio universal de los creyentes. Como dice un intelectual indio, si Dios a uno lo había llamado a ser leñador, entonces a primera hora del lunes, allí tiene un encuentro con él. Si Dios, en cambio, había llamado a alguien a ser zapatero, entonces Dios le espera a los pies de quien tiene que atender. Repito, esto es uno de los mejores regalos que hemos recibido de la Reforma y que deberíamos estar humildemente, no sé si orgullosos, pero sí conscientes. Por supuesto que también el protestantismo ha distorsionado el concepto de llamado, y así como el catolicismo tendió a separar el llamado y la vocación, el protestantismo los pegó tanto que ya no se distingue si estoy teniendo un empleo o estoy sirviendo a Dios. Y no es de sorpresa que los países protestantes sean quienes, donde mayor se vive el capitalismo extremo y despiadado. No es mera casualidad. Ahora bien, nosotros hemos heredado, somos, que querramos o no, conscientes o no, herederos de todas estas tendencias. Y cuando
tenemos que reubicar nuestra mira, recuperar nuestro horizonte. Siempre es bueno ir a nuestro norte, quien es Cristo. Entonces, a partir de aquí, a mí me gustaría ocupar el resto del tiempo en meditar un poco en estos textos y pensar acerca de la relevancia que tiene. Particularmente el texto que leyó Cory es la fundación formal, si se quiere, del llamado de Jesús. El relato del desierto presenta el primer paso de Jesús en su llamado y en su misión. Y por eso me parece tan relevante pensarlo y visitarlo. Hay una paradoja en este relato muy marcada con el origen de la creación. Al leer los primeros versículos del capítulo 4 de Lucas, dice: lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y allí estuvo 40 días y fue tentado por el diablo, y no comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. El verso 3 dice: si eres el Hijo de Dios, le propuso el diablo, dile a esta piedra que se convierta en pan. Este relato es, paradójicamente, tan opuesto como similar al mismo tiempo de Génesis 3. ¿Por qué digo similar y opuesto? Pensemos primero en las oposiciones. En Génesis tenemos un huerto, jardín, un paraíso. El texto dice que permanentemente fluyen ríos por este huerto, de que hay árboles plantados, de que tienen variedad de frutos de los cuales escoger y servirse. En cambio, en Lucas 4 tenemos un desierto con rocas. En Génesis tenemos a Adán y Eva una disposición de productos, de alimentos con los cuales satisfacer sus necesidades y disfrutar de la creación. En Lucas tenemos a Jesús privándose de alimento. En Génesis tenemos una relación ideal con Dios en el cual no hay barreras. El hombre y la mujer están desnudos delante de Dios, no hay oposición, no hay nada que ocultar. En cambio, en Lucas 4 tenemos al Hijo de Dios teniendo que apartarse durante 40 días para buscar su presencia. Entonces tenemos dos escenarios paradójicamente similares y al mismo tiempo opuestos. Jesús se encuentra en un desierto inhóspito y caluroso, privado de alimento, y donde voluntariamente busca una santidad distinta. Y aquí llega la primera tentación. Si eres el Hijo de Dios, dice Satanás, dile a esta piedra que se convierta en pan. Y miren esta contradicción. En el huerto del Edén, Satanás tienta a Adán y Eva a ser iguales a Dios. Mientras que aquí, Satanás intenta provocar a Jesús a no ser semejante a los hombres. ¿Por qué digo esto? Tú eres el Hijo de Dios, es decir, eres sobrenatural. Tú puedes hacer así y convertir el desierto de Judea en una panadería. Vamos, adelante, haz lo tuyo, haz tu magia, ¿no? Y si siguen observando las tentaciones, noten que no es tan descarado lo que Satanás les propone. Al principio yo no entendía, ¿por qué lo quiere llevar al pináculo del templo, saltar? Qué tontería, ¿no? O sea, ¿a quién lo tentaría? Es decir, ¿a quién se sube a la azotea de este edificio y salte? Es una tontería. Claro, pero en el contexto es, muestra tu poder. Demuéstrale a esta humanidad que tú eres el Hijo de Dios.
¿Ven? La oposición es al hombre, sé igual a Dios. No te rebajes a este segundo nivel. Mientras que al Hijo de Dios es, no, tú no te rebajes al nivel de los hombres. Tú sé quién realmente eres, si es que eres el Hijo de Dios. Claramente, la tentación no es fabricar pan donde antes había piedras. De hecho, Jesús va a fabricar pan de la nada, ni siquiera de las piedras. No en una, sino en 2 ocasiones. Esa no es la intención de su ataque. Jesús es tentado a vivir, voy a intentar emplear el vocabulario de esta serie de mensajes, a vivir habituado a una espiritualidad real y genuina con Dios. Jesús es tentado a la vía fácil por el cual uno se conecta con Dios. Si es que hay una vía fácil. Miren la ironía de la narración bíblica en el Evangelio de Lucas. Jesús pasa 40 días en ayuno y cuando vuelve a Galilea le dicen, ¿por qué comes y bebes con publicanos? Mira, los discípulos de Juan ayunan, pero los tuyos no. Si yo fuese Jesús, no podría refrenarme el hecho de decir, ¿tú te crees que por pintarte los ojitos y hacerte el llorón sos más espiritual que yo? Yo estuve 40 días en el desierto, y ojo, que el desierto de Israel les puedo asegurar que ni Extremadura se le acerca. Jesús es tentado a probar de que sus hábitos son mejores que los de los fariseos. Al Señor del sábado le preguntan, ¿por qué haces lo que no es lícito? Es como si yo mañana me presento en Amazon y le digo a Jeff Bezos, ¿por qué conduces tu compañía de esta forma? Y dice, porque es mía, ¿no? O sea, yo hago lo que quiero en sábado, ¿no? Qué ironía, ¿no? Que a Jesús le hagan estas preguntas. Jesús no enfrentó la distorsión del llamado católico de un cristianismo clase A, clase B. Tampoco sufrió la distorsión reformada de vale todo lo mismo y si yo trabajo automáticamente estoy sirviendo a Dios. No enfrentó esas distorsiones. En cambio tuvo que enfrentar la distorsión del llamado fariseo, celote y esenio. La mala praxis farisea consiste en demostrar a los demás, tanto como sea posible, cuánto uno padece por obediencia a Dios. Si recuerdan, durante el Sermón del Monte, el capítulo 6 de Mateo, no seáis como este grupo que se maquilla, que sale llorando por las calles, que se arrastra, que se echa ceniza en la cabeza. Jesús puede verse tentado a este tipo de hábitos que la gente emplea. Puede verse tentado a relacionarse con personas las cuales pueden elevar su figura como rabí, ¿no? O sea, tengan en cuenta que tu master degree en Mesías depende de, bueno, ¿quiénes son tus alumnos? A ver, ¿cuál es tu currículum? Si tú tienes los mejores alumnos, en consecuencia eres un gran maestro de la ley. Bueno, les voy a presentar a los alumnos de Jesús. ¿Los recuerdan, no? ¿Por qué te juntas con esta gente? Pecadores y publicanos. La espiritualidad de la época judía decía, no hagas esto, no hagas aquello, no hagas esto, siempre y cuando no toque tus intereses. Mientras Jesús, en los días sábados, siempre persigue los intereses de los demás. ¿Saben lo que hace Jesús en los días sábados? Sana gente.
va a las sinagogas, se acerca a la gente a uno que tiene una mano seca y dice, ¿qué hay que hacer aquí? Y nadie dice nada. Cuando uno verbaliza lo que está sucediendo, es un acto tan ridículo cuando Jesús pregunta, ¿es lícito hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o matarla? Es la pregunta más tonta que a un fariseo le pueden hacer. Y no responden. ¿Por qué? Muy simple. Porque esos no son sus hábitos. No es el tipo de espiritualidad que practican los fariseos. En cambio, la ética cristiana nos invita a retirarnos a la soledad y a la discreción. Que ofrendemos anónimamente y nos relacionemos con los perdidos. Qué opuestos son los hábitos que Dios y que Jesús mostró a lo que la distorsión de su mundo reflejaba. Qué opuestos. Es natural que jamás hayan comprendido a Jesús. No en una, ni dos, ni tres. 4 veces se registra en los evangelios esta expresión. ¿Quién es este? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es que anda perdonando pecados? ¿Por qué hay tantas historias acerca de él? Como dice Walter Wink, si Jesús no hubiera vivido nunca, no hubiéramos sabido inventarlo. Es que no cabe en los modelos de espiritualidad o en los modelos de Mesías que nosotros esperamos. Es un Mesías que en lugar de convertir la piedra en pan, hace ayuno. Es un Mesías que en lugar de probar su justicia, guarda silencio. Es un Mesías que en lugar de reunirse y relacionarse con los justos, se compromete y se integra y participa con los injustos y los perdidos. Es que eso no hace un Mesías, eso no son los hábitos de un Mesías. Jesús no se comporta como un Dios caprichoso del Olimpo griego. No se erige a la vista de todos en el pináculo del templo para ser visto por los imperios del mundo. Y esta es la mayor ironía. Jesús no actúa como un Dios con minúscula. Lutero solía decir de que Satanás solamente tienta a Jesús en el desierto, porque está convencido de que no, este no puede ser el Hijo de Dios. Es imposible que este carpintero sea el Hijo de Dios. Me pareció muy divertido. Es que, claro, si tú eres Dios harías las cosas diferentes. Bueno, no son los hábitos que él suele practicar. En cambio, él prefiere el duro proceso de asemejarse a los hombres en su debilidad y condición. No sé quiénes han visto la 3ª temporada de Chosen. Y hay un episodio muy curioso en el que este episodio narra el viaje de Jesús a Nazaret. No sé si se recuerdan cuando dicen, pero ¿quién es este que enseña en la sinagoga con tanta elocuencia, con palabras nuevas? Si nosotros conocemos a su madre y a sus hermanos, ese es el contexto del episodio. Y él regresa a Nazaret y se encuentra con sus amigos, con los que se había criado, y lo invitan a jugar ahí un juego. Honestamente, no me tomé el trabajo de investigar si esto realmente sucedió, si existía este deporte en ese momento, si estamos jugando demasiado al filo de la imaginación. Si te parece que estoy siendo demasiado liberal, recházalo, no hay problema. Pero yo les cambio ahora la pregunta y digo, vale, supongamos que eso no fue así. Muy bien. Supongamos que a Jesús le toca nacer en España y se congrega en Cónsul y viene los sábados a compartir con nosotros en las reuniones de adolescentes. Y viene Isaac, que siempre me dice, ¿cuándo vamos a jugar un partido? ¿Cuándo vamos a jugar un partido de fútbol?
y le pregunta a Jesús, el supuesto líder de adolescentes de este grupo, y le dice, Jesús, ¿vamos a jugar un partido de fútbol? Y Jesús dice, no, lo siento, mi trabajo es estar en los negocios de mi padre, yo no juego al fútbol. ¿Ustedes creen que Jesús le hubiese dado esa respuesta, Isaac? A mí tampoco. Este hombre, que su contexto no puede definir ni entender, es un carpintero. O lo fue al menos hasta los 30 años. Es un nazareno de Galilea, del norte, ni siquiera de Jerusalén. De hecho, sus seguidores son personas comunes y corrientes que tienen sus empleos, que trabajan, que tienen sus luchas, sus crisis, sus dificultades, como cualquier otro ser humano. No corre sangre azul por las venas de sus discípulos ni por las venas de Jesús. El Nuevo Testamento, dice O'Guinness, no sabe nada de monasterios ni de monjes, solo de seguidores espiritualmente disciplinados en un mundo exigente y cotidiano. La tentación, yo no, lejos estoy de oponerme, no es que ahora soy un anti-monje, no tengo nada contra ellos, pero creo que en la realidad más cotidiana, valga la redundancia, es la de una vida ajetreada, la de una vida de presión, de estrés. Y cómo en este mundo tan difícil a veces que nos toca vivir, logramos conectarnos a él a través de estos hábitos. Con los jóvenes estamos viendo los miércoles un libro de Philip Yancey que se llama Desilusión con Dios. Y justo el último miércoles estuvimos viendo que el autor hace 3 preguntas respecto a por qué a veces es difícil confiar y creer en Dios. Y él dice, quizás una dificultad sea porque Dios es invisible, porque Dios a veces no podemos percibirlo, o porque Dios se demora en actuar como a nosotros nos gustaría. Y Philip Yancey en otro libro recoge de nuevo esta pregunta y dice, ¿por qué Dios escoge el camino lento y desalentador? Repito, cuando yo pensaba en este mensaje, mi estado emocional es qué lejos estoy. ¿Cuántas veces tropiezo? ¿Cuán difícil me es estar a la altura de este llamado? Y después veo en otras personas a las cuales admiro, y escuchen lo que dice Yancey. A veces desearía que Dios violase mi libertad. Mi fe sufre a causa de demasiada libertad, de demasiadas tentaciones de incredulidad. A veces deseo que Dios me abrume, que supere mis dudas con certidumbre y brinde pruebas definitivas de su existencia y de su preocupación. Pero cuando pienso en estos términos, veo en mí mismo un eco débil y resonante del desafío que Satanás le lanzó a Jesús en el desierto. Dios resiste esas tentaciones ahora, como Jesús las resistió en la tierra, y opta por una forma más lenta y discreta. La conclusión sería, Dios se hizo débil con un propósito. No forzarme a seguirle, sino que lo escoja libremente. Y eso es un proceso lento. George MacDonald, el autor que citó Nico el domingo pasado en su mensaje en esa novela, escribió esto.
en lugar de aplastar el poder del mal con su fuerza divina, en lugar de imponer la justicia y de destruir a los injustos, en lugar de establecer la paz mediante el gobierno de un príncipe perfecto, en lugar de juntar a los hijos de Jerusalén bajo sus alas, quisieran o no, para salvaguardarlos de los horrores que angustiaban a su alma profética, dejó que el mal hiciera su labor mientras pudiera. Se contentó con los caminos lentos y desalentadores de ayudar en lo esencial. Hacer buenos a los hombres y mujeres. Arrojar y no simplemente controlar a Satanás. Amar la justicia y hacer que crezca. No desquitarse. Resistió todos los impulsos de actuar más rápidamente para conseguir un bien menor. Cuanto más conozco a Jesús, más me quedo impresionado con lo que Iván Karamazov, el personaje de la novela de Fyodor Dostoyevsky, llamó el milagro de refrenarse. Que Dios se refrene a actuar con inmediatez abre las puertas a que tú y yo, a pesar de nuestros constantes fracasos, aprendamos a regresar a Él voluntariamente. A veces tenemos la tentación de pensar de que responder al llamado de Dios tiene que ver más cerca con la luz, la atención y los focos. Sin embargo, la audiencia de Dios es diferente. Mateo dice que Dios mira en lo secreto, no en lo público. Oswald Chambers dice, caminar sobre el agua es fácil para un espíritu valiente e impulsivo, pero caminar por la tierra firme como discípulo de Jesucristo es distinto. Pedro caminó sobre el agua para acercarse a Jesús, pero por tierra, cuando Jesús estaba siendo juzgado y a punto de ser crucificado, lo seguía de lejos. No necesitamos la gracia de Dios para superar una crisis. Para eso bastan la naturaleza humana y el orgullo. Podemos enfrentarnos estupendamente a la presión. Es algo por lo cual nos caracterizamos en esta era. La gracia sobrenatural de Dios, y escuchen, la gracia sobrenatural de Dios es necesaria para vivir 24 horas cada día como un santo. Pasar por la rutina difícil como un discípulo. Vivir una existencia ordinaria, anónima, ignorada como discípulo de Jesús. Está en nuestra naturaleza el tener que hacer cosas excepcionales para Dios, pero no podemos. Tenemos que ser excepcionales al hacer las cosas ordinarias. Ser santos en las malas calles, entre personas malas, y esto no se aprende en 5 minutos. Como les dije, nuestro llamado es recordar que nuestra audiencia es únicamente el Padre. Que vivimos coram Deo. Él, que ve en lo secreto, en lo cotidiano y pequeño, recompensa. Quiero, a fin de terminar, leerles una pequeña carta que me pareció muy graciosa y a la vez muy estimulante, porque nos invita a ver tanto a aceptar la dificultad del llamado, como a recordar que en la vida cristiana todo debe ser resultado de la gratitud. Y que así como, pensando en la contradicción del progreso del peregrino, ¿no? de este largo y duro viaje, Dios también es sensible y nos da pequeñas evidencias. Pablo diría, toda buena dádiva proviene de Él. Y esta carta la escribió un demonio retirado llamado Escrutopo, que él escribe a su sobrino Orugario,
quien está en el negocio de hacer perder a la gente, de llevarla al infierno. Entonces, C.S. Lewis, con una creatividad y un humor y una ironía increíble, nos regala esta preciosa carta, que tienen que tener en cuenta esta idea, ¿no? Es un demonio retirado que le escribe a un demonio novato que está intentando hacer perder a un joven en su progreso de seguir a Cristo. La he reducido lo más que pude, pero bueno, espero que la disfruten. Querido Lugario, como deberías saber, la nube asfixiante que te impidió atacar al paciente durante el paseo de regreso del viejo molino es un fenómeno muy conocido. Es el arma más brutal del enemigo y generalmente aparece cuando él se hace directamente presente al paciente, bajo ciertas formas aún no completamente clasificadas. Algunos humanos están permanentemente envueltos en ella y nos resultan, por tanto, totalmente inaccesibles. Ahora, veamos tus errores, Orugario. En primer lugar, según tú mismo dices, permitiste que tu paciente leyera un libro del que realmente disfrutaba, no para que hiciera comentarios ingeniosos a costa de él ante sus nuevos amigos, sino meramente porque disfrutaba de ese libro. En segundo lugar, le permitiste andar hasta el viejo molino y tomar allí el té, un paseo por un campo que realmente le gusta y encima a solas. En otras palabras, le permitiste 2 auténticos placeres positivos. ¿Fuiste tan ignorante que no viste el peligro que entrañaba esto? Estabas intentando hacer que tu paciente se condenase, se sintiera culpable por disfrutar del mundo. Esto es, haciéndole aceptar como placeres la vanidad, el ajetreo, la ironía y el tedio costoso. ¿Cómo puedes no haberte dado cuenta de que un placer real era lo último que debías permitirle? ¿No previste que por contraste acabaría con todos los oropeles que tan trabajosamente le has estado enseñando a apreciar? ¿Y que el tipo de placer que le dieron el libro y el paseo es el más peligroso de todos? ¿Que le arrancaría la especie de costra que has ido formando sobre su sensibilidad y le haría sentir que está regresando a su hogar, recobrándose a sí mismo? Como un paso previo para separarle del enemigo, querías apartarle de sí mismo. Y habías hecho algunos procesos en esa dirección. Ahora todo está perdido. Sé naturalmente que el enemigo también quiere apartar de sí mismos a los hombres, pero en otro sentido. Recuerda siempre que a él le gustan realmente esos gusanillos y que da un absurdo valor a la individualidad de cada uno de ellos. Cuando él habla de que pierdan su yo, se refiere tan solo a que abandonen el clamor de su propia voluntad. Una vez hecho esto, él les devuelve realmente toda su personalidad y pretende, me temo que sinceramente, dice entre paréntesis, que cuando sean completamente suyos, serán más ellos mismos que nunca. Por tanto, mientras que le encanta ver que sacrifican a su voluntad hasta sus deseos más inocentes, detesta ver que se alejen de su propio carácter por cualquier otra razón. Y nosotros debemos inducirles siempre a que hagan eso. Los gustos y las inclinaciones más profundas de un hombre constituyen la materia prima, el punto de partida que el enemigo le ha proporcionado. Alejar al hombre de ese punto de partida es siempre, pues, un tanto a nuestro favor, incluso en cuestiones indiferentes. Siempre es conveniente sustituir los gustos y las aversiones auténticas de un humano por los patrones mundanos o la convención o la moda. Yo llevaría esto muy lejos. Haría una norma erradicar de mi paciente cualquier gusto personal intenso que no constituya realmente un pecado, incluso si es algo tan completamente trivial como la afición al cricket o a coleccionar sellos o a beber batidos de cacao. Estas cosas, te aseguro, de virtud no tienen nada, pero hay en ellas una especie de inocencia, de humildad, de olvido de uno mismo que me hacen desconfiar de ellas. El hombre que verdadera y desinteresadamente disfruta de algo por ello mismo, sin importarle un comino lo que digan los demás, está protegido. Por eso mismo, contra algunos de nuestros métodos de ataque más sutiles.
debes tratar de hacer siempre que el paciente abandone la gente, la comida o los libros que le gustan de verdad y que los sustituya por la gente mejor, la comida adecuada o los libros importantes. Conocí a un humano que se vio defendido de fuertes tentaciones, de una ambición social por una afición más fuerte todavía, a los callos con cebolla. Los placeres reales e inocentes también son un precioso hábito que Dios nos concede para conectarnos con Él.